Muy bien, pastores, presbítero y a todos los hermanos, saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tratar un tema, si bien es cierto, es un tema actual, como que está de moda, pero que urge la necesidad de poder tratar este tema, que es la salud mental. Vamos a empezar con esta cita bíblica que se encuentra en Filipenses capítulo 4, del versículo 6 al verso 8. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, este tema va a estar dividido en 7 partes. Primero vamos a empezar definiendo la salud mental. Luego vamos a ver algunos conceptos o ideas erróneas acerca de la salud mental. Tercero, ¿de qué forma afecta la salud mental? Cuarto, ¿cómo saber si gozamos de una buena salud mental? 5. ¿Puede un creyente presentar problemas de salud mental? 6. Reconozcamos que el área espiritual ayuda mucho a nuestra salud mental. Y por último, algunos puntos que ayudan a nuestra salud mental. Entonces vamos a empezar con algunas definiciones de la salud mental. Muchos autores realmente nos definen acerca del tema de la salud mental. Pero cuando hablamos de salud, la idea depende de la interacción de múltiples factores. Briceño León, en el año 2000, nos dice que la salud es la síntesis de una multiplicidad de procesos y está relacionado tanto con la biología, el ambiente, las relaciones sociales, la política, economía, la religión, etc. Y justamente él nos dice que la buena salud depende en tener en equilibrio o tener la capacidad de controlar la interacción entre el medio físico, el espiritual, el biológico, el económico y el social. O sea, si hay un equilibrio o logramos controlar todos esos factores, vamos a gozar de una buena salud. Y ahí es donde resulta importante saber el concepto que la Organización Mundial de la Salud define para salud mental. Lo da en el año de 1948. Algo discutible, por cierto, que luego vamos a verlo en su debido momento. Y con respecto a la salud mental nos dice que es un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y a pesar de que fue oficializado este término hace 72 años, esta definición aún sigue siendo relevante. Asimismo, por cierto, ¿no? La OMS, que es el máximo organismo gubernamental mundialmente reconocido, ¿no? En materia de salud y uno de los principales actores en dicha materia. Entonces, partamos del concepto o de la idea que la ausencia de enfermedades no es suficiente para ser saludables, o como para decir, no tengo ninguna dolencia en el cuerpo, entonces estoy sano. Y esto es muy importante porque hemos tenido una preconcepción de que la salud siempre se va a definir en términos físicos. Por ejemplo, si una persona dice, no tengo diabetes, no tengo colesterol, no tengo presión alta, todos los parámetros físicos están totalmente correctos, entonces generalmente, ¿qué es lo que decimos? Ah, esa persona está sana. Sin embargo, esto es una visión errónea de la salud y de la enfermedad. Es decir, la mera ausencia de enfermedades no es suficiente para determinar que una persona se encuentra absolutamente saludable, ya que no solo existen las enfermedades físicas visibles, sino también existen las enfermedades invisibles,
las mentales, las emocionales, las espirituales. Y la enfermedad mental en muchos casos puede causar mucho más sufrimiento que las enfermedades físicas, tan graves como aquellas enfermedades terminales como el cáncer. Es más, un estado mental alterado o un contexto social inadecuado puede acabar teniendo consecuencias directas en nuestra salud física. Así es que, pastores, líderes, desde que notamos ya un comportamiento inadecuado en la persona, como por ejemplo, se aísla, no quiere comer, tiene desgano, tristeza, negatividad, tiene un enfoque negativo del futuro, entonces ya ahí hay un comportamiento inadecuado. La persona físicamente puede estar bien, pero si ese comportamiento son conductas no tan atípicas, entonces hay que tener mucho cuidado. Recordemos, por ejemplo, la historia de Saúl en Primera de Samuel, capítulo 16, de los versículos 14 al versículo 23. Recordemos que Saúl físicamente se le veía un hombre sano, ¿no? Uno lo miraría a Saúl con su talla, alto, bien parecido, y diría, este hombre está totalmente sano. Pero en cambio estaba atormentado. ¿Y qué es lo único que lo calmaba? La música. Es más, hoy en día se habla de una terapia muy importante que es la musicoterapia, que es como una forma de relajación para quitar lo que es el estrés o cualquier otro tipo de malestar emocional. Hay un concepto muy interesante que nos da Briceño con respecto a la salud. A mí me parece muy interesante. Él nos dice que la salud es el silencio del cuerpo. Cuando el cuerpo está sano, es un instrumento mudo, pero cuando no lo está, el cuerpo habla y lo hace generando sensaciones que pueden llegar a ser muy, pero muy molestas. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, nuestros males han sido ocasionados, la mayoría, por temas de ansiedad, estrés, depresión, etc. Y es que hay que saber algo, que muchas de las veces la parte psíquica actúa sobre la parte física. Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad, nos dice Ayuso, un autor en el año de 1998, que es una respuesta de anticipación involuntaria frente a estímulos, ya sean internos, pensamientos o sensaciones, o externos, pero ¿saben? Son percibidos como peligro o como amenaza. Entonces la ansiedad, me proyecto en mi mente y veo eso como algo amenazante, como algo peligroso. Entonces, ¿qué es lo que va a generar en mi persona? Mareos, falta de aire, dolores de cabeza, taquicardia, náusea, vómitos, diarrea, así también como el corazón se acelera, temblores o sudoración, síntomas que las personas mayores experimentan cuando tienen un ataque de pánico. Por tal motivo, en Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 7, ¿qué es lo que dice? Que echemos toda nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y esa es la verdad. Ahora, imaginemos a una persona delicada somáticamente y le colocamos pensamientos catastróficos, negativos, que surgen de manera automática. Eso es lo peor. Por tal motivo, todo aquello que afecta a la mente se va a reflejar en el cuerpo. O todo aquello que afecta al cuerpo se va a reflejar en la mente. Sea que usted tenga problemas físicos o mentales, su cuerpo va a hablar. No se quede para nada mudo. Miremos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo como que tenía en equilibrio el lado somático y el lado psíquico. Si bien es cierto, el lado somático le producía dolor, y por la cual Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 del verso 8 al verso 10, él oraba a Dios para que Dios lo sane, porque somáticamente tenía dolor, tenía dolencia, pero el apóstol Pablo tenía esa fe y estaba equilibrado el lado espiritual, el lado emocional, el lado mental. Si bien es cierto, le dolía, tenía dolores,
pero ahí estaba en equilibrio su lado emocional, mental y espiritual. ¿Sabe? Es más, algunos buscan más en la psique, en la mente, que en el soma, el cuerpo, la resolución de la enfermedad. ¿Saben por qué? Porque he llegado a pensar, y muchos, no es una idea personal, de que más daño hace pensar en la enfermedad que en la misma enfermedad. De repente una persona tiene un dolorcito en el pecho y se proyecta de manera negativa. Puede ser cáncer, puede ser un tumor maligno, puede ser algo que me acabe la vida en un par de días, par de semanas, par de meses, par de años, de tal manera que más le va a afectar la psique, los pensamientos, que la parte somática. Y claro, eso se va a ver reflejado en el cuerpo, lógico, ¿no? Y es cierto, nosotros todos somos el resultado de lo que pensamos. Y más daño nos hace lo que nos decimos de lo que nos sucede. O sea, más daño nos hace lo que pensamos de lo que realmente nos sucede. Rafael Santandreu, en su libro En el arte de no amargarse la vida, un libro muy interesante, él nos dice, nos afecta lo que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Muy interesante. Entonces, podemos ver tal vez a muchas personas saludables físicamente, pero en su mente, sus pensamientos. Tenemos pensamientos negativos, catastróficos, automáticos, y muchos de ellos han terminado en el suicidio. Muchos de ellos terminan de manera negativa. Uno dice, pero este hombre tenía de todo. Esta mujer tenía de todo, tenía salud, tenía dinero, tenía fama. Económicamente le iba bien, era un hombre de negocios, pero terminó ahorcándose, terminó envenenándose, terminó tirándose del sexto piso, se asesinó. Hace 6 años atrás, el 11 de agosto del 2014, un actor muy famoso, Robin Williams, conocido por sus películas Papá por Siempre, En Busca del Destino y una serie de películas que hizo este hombre, muy querido por el público y sus colaboradores, ¿saben? Decidió ponerle fin a su vida, como les digo, hace 6 años atrás. Fue encontrado sin vida por su asistente personal con una cinta alrededor del cuello y colgado entre la puerta cerrada de un closet y el marco de la puerta suspendido. Realmente tremendo lo que encontraron. Además tenía cortes, laceraciones en las muñecas. Y todos se preguntan, ¿qué pasó con él? ¿Tenía fama? ¿Tenía dinero? No se sabía que de repente tenía alguna enfermedad mortal o una enfermedad venérea que lo llevó catastróficamente al suicidio. No se supo. Un hombre que aparentemente avanzado de edad, sí es cierto, pero terminó suicidándose. Cuando no hay un equilibrio realmente entre lo físico, lo psíquico, lo biológico, etcétera, se puede llegar hasta tomar decisiones extremistas, ¿no? Como es el suicidio. Ahora, con esto no estoy diciendo que todo es mental. No, 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 no. Por tal motivo, ha habido ciertos momentos cuando he conversado con algunas personas que están presentando posibles síntomas de ansiedad, ¿no? Dolor de cabeza, mareos, taquicardia, problemas en la respiración. Lo primero que le digo, que vaya al doctor, con el fin de poder descartar todo tema orgánico, ¿no? Y si ya el doctor dice, mira, ¿sabes qué, hijo? Lo que tú tienes no es algo orgánico, sino es producto emocional, entonces ahí podemos ayudar, ¿no? Tanto desde el tema pastoral como desde el tema emocional, ¿no? Espiritual. Si es que el doctor descartase lo que es un tema orgánico. El segundo punto, conceptos erróneos de salud mental. Muchas veces escuchamos este término salud mental y el problema es que lo asociamos
Lo asociamos con la demencia, con las personas orates o como en nuestro argot criollo o coloquialmente decimos los famosos locos. Pero no es así. Y esta idea errónea hace que muchas, pero muchas personas no acudan a centros de ayuda emocional, mental, que son brindados por personas profesionales de la salud. Es más, esta creencia genera patrones de resistencia a buscar la ayuda de un profesional, ya sea un terapeuta, un consejero, un pastor, etcétera, ¿no? Y hay que entender que hay enfermedades mentales muy comunes, por ejemplo, que afectan nuestro modo de pensar. Se dice tema mental porque la mente elabora ideas, conceptos, pensamientos. Ese es todo el proceso cognitivo. Y dentro de las enfermedades mentales tenemos lo que es la depresión, trastorno de ansiedad, trastornos alimenticios, ataques de pánico, estrés postraumático, entre otros. Ahora, por ejemplo, si usted tiene un malestar orgánico que le molesta, le incomoda, hay signos y síntomas, pero usted en cambio se resiste a no ir al doctor, ¿qué le diría a la otra persona a usted? Es una persona tal vez insensata, ¿no? Que lo más sensato es acudir a un especialista, a un doctor, ¿no? Lo mismo con la persona que sufre de una enfermedad mental. Muchas veces se rehúsa a ir a un centro de salud mental, de ayuda pastoral. ¿Por qué? Porque a veces la vergüenza, porque lo pueden etiquetar y no busca la ayuda profesional. Recordemos el texto en San Mateo capítulo 4, del versículo 23 al versículo 24. Dice, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por todo Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Entonces ahí vemos el actuar de nuestro Señor Jesucristo. El tercer punto, ¿cómo afecta la salud mental? La salud mental afecta de manera positiva la vida, pero si no hay un equilibrio en nuestra salud mental, va a afectar de manera negativa. En primer lugar, afecta en la forma en que usted y yo pensamos, sentimos y actuamos en nuestro diario vivir. Explico de otra manera. En nuestra mente, todos nosotros tenemos ideas, pensamientos y recuerdos de manera consciente o inconsciente. Estas ideas, recuerdos, etcétera, tienen la habilidad de mover nuestras emociones. Y las emociones a su vez dirigen nuestra conducta. Por ejemplo, pastores, hermanos, si yo le digo a usted en este momento, cierre sus ojos y piense en un evento alegre que sucedió hace tiempo, a través de su memoria, usted va a traer ese evento del pasado y lo va a traer a este momento. Después de unos momentos de estar recordando ese evento alegre, usted se va a dar cuenta cómo su cuerpo va a comenzar a reaccionar y se sentirá contento, sus ojos le brillarán, de repente se esbozará una sonrisa. ¿Por qué? Porque algo que usted trajo del pasado modificó sus emociones. Ahora, por el contrario, si fuera algo que usted evoca del pasado y trae a su mente en el momento, ahora, algo negativo, ¿qué es lo que va a ocasionar en usted? Frustración, enojo. Usted va a estar pensando y pensando en eso y se va a enojar. Y quizás alguien le habla y le dice, pastor, buenos días. Y de manera enojada vas a responder de manera negativa. Por eso es muy importante la salud mental. Realmente nos dice cómo somos nosotros y nos ayuda a tener la capacidad de poder manejar el estrés y nos potencia para tomar las decisiones. Ahora, yo miro mucho al apóstol Pablo
en Romanos capítulo 12, del versículo 12 al verso 14, y Pablo nos dice lo siguiente: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los sanos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis. Es más, cuando analizamos las cartas de la prisión, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, son escritos con un mensaje lleno de gozo y de esperanza a las personas, a su destinatario. Nos damos cuenta en Pablo que la situación de Pablo era un contexto de tristeza, de prisión, de dolor. Pero en cambio Pablo no se dejaba guiar por sus emociones, por el contexto, por la situación, no, sino que tenía estable, muy bien definida y equilibrada su salud mental. Hasta acá nos damos cuenta que la buena salud depende de factores internos, psicológicos, espirituales, mentales, pero también de factores externos, ambientales, sociales, educativos. Ahora vamos a ver el cuarto punto. ¿Cómo saber si gozamos de una salud mental? ¿Cómo saber si usted está gozando de una salud mental? Vamos a ver rápidamente algunos puntos. La persona tiene en equilibrio sus emociones. Todos tenemos emociones. Reímos, lloramos, nos airamos. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis, no dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Alguien decía lo siguiente: un hombre sin razón sería un animal, pero un hombre sin emociones sería un muerto. Y eso es muy cierto, porque todos tenemos emociones, pero es interesante equilibrarlas. Las emociones son la primera parte, o la primera forma de conocer el mundo, y la primera forma de relacionarnos. Claro, eso es muy cierto. Ya después de ello viene la racionalización, y todo ello se sienta sobre las emociones. Entonces la persona debe tener en equilibrio sus emociones. Si usted tiene en equilibrio su emoción, usted está gozando de una buena salud mental. También la persona debe tener control sobre sus pensamientos, sobre su conducta. Debe haber una coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Otro punto muy importante, como saber que gozo de una buena salud. La persona se siente bien consigo mismo. Hay momentos que el salmista David, él decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Hay momentos donde tenemos que hacer un hablar con nosotros para poder realmente saber cómo nos sentimos, hacer una introspección, un mirar hacia nuestro adentro. No lo sabemos, pero hay que mirar también en nosotros, ¿saben? Muchas veces nos han enseñado: ten cuidado con quien andas, ten cuidado de las demás personas, pero nunca nos enseñaron: ten cuidado de ti mismo, nunca. Entonces, hay que tener muchas veces cuidado de nosotros mismos. Hay que analizarnos cómo estamos nosotros. Entonces, la persona que se siente bien consigo mismo goza de buena salud. También, otro punto, es aquella persona que no exagera ni minimiza los problemas. Es consciente del problema, pero trata de buscarle alternativas de soluciones. Otro punto muy importante: saber tomar decisiones. Aquí no nos dejamos llevar por las emociones, no. Somos más racional que emotivo. ¿Recuerda usted cuando los pastores de Lot con los pastores de con los pastores de Abraham estaban enojados porque ya las ovejas se habían multiplicado y no querían que se junten? Entonces ahí es donde viene Abraham y toma una decisión muy sabia. Supo tener esa capacidad para resolver conflictos o resolver problemas. No solucionó los problemas airadamente. Bueno, dijo: si tú te vas para el norte, yo me voy para el sur. Si tú te vas para el sur, yo me voy para el norte, ¿no? Entonces, saber tomar decisiones, eso es muy importante, porque me va a llevar a comprender que estoy gozando de una buena salud mental. También, la persona que goza de una buena salud mental es aquella persona que desarrolla resiliencia, un término que hoy en día está como que de moda, ¿verdad? Resiliencia para el cambio y la adversidad. Esto es enfrentar la adversidad de manera apropiada.
Así como una persona se enferma del cuerpo, así también hay que saber que nos podemos enfermar de la mente, pero hay que crear resiliencia. Entonces, otro punto, contar con la capacidad de enfrentar el estrés de la vida. El estrés tiene algo de positivo, pero también tiene algo de negativo, ¿no? Pero la capacidad que la persona tiene para enfrentar el estrés goza de una buena salud mental. Ahora, la persona contribuye de manera significativa a su comunidad. Mejor dicho, puede producir o trabajar de manera productiva. Eso nos da a entender pues que goza de una buena salud mental. El punto número 5. Vamos al punto número 5. Y esa forma de pregunta. ¿Puede un creyente presentar problemas de salud mental? ¿Qué dice usted? Ahora, una pregunta muy frecuente, ¿verdad? Que muchas personas hacen con respecto a la salud mental es, ¿por qué un cristiano tendría un problema de salud mental? Si se supone que Jesús cambió su vida. Muchas preguntas así, ¿verdad? ¿No debería, dice, también estar libre de cualquier problema mental? Dice, es como incoherente. Sangaro, un autor, nos dice lo siguiente. Lo mismo nosotros podríamos preguntar y hacer una repregunta. Es decir, la misma pregunta pudiéramos hacernos si alguien ya tiene a Cristo y decir, ¿por qué se enfermó? ¿Por qué los cristianos deben pasar por situaciones de sufrimiento? Y la realidad es que al recibir a Jesús se produce un nuevo nacimiento espiritual en nosotros. Eso es muy cierto. Pero esto no nos hace inmunes a contraer enfermedades o a sufrir las consecuencias que sufren el resto de mortales. Si alguien sufre de algún problema mental, se le puede tratar desde un punto de vista profesional, espiritual o ambos, aconseja Sangaro. ¿Saben? Todos podemos pasar en algún momento por algún problema de salud mental, ya que se ve afectado nuestros pensamientos. No tengamos temor ni vergüenza en asistir a un profesional de la salud, a un pastor, consejero espiritual, etc. Muchas veces atribuimos siempre a fuerzas satánicas, ¿no? Creemos que existe el poder del mal, es cierto, pero muchas de las veces son un descontrol de nuestros pensamientos y eso ya da paso a otras cosas. Hoy vamos a analizar otro punto muy importante, el punto número 6, y esto habla acerca de reconocer que el área espiritual ayuda mucho a nuestra salud mental. Definimos al inicio el concepto que nos da la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Acerca de la salud mental. Salud mental, ¿no? Y nos dice que es un estado de completo bienestar, tanto físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones. Y no se ha modificado tal definición, pero hay algo que llama la atención, ¿no? Que tanto la OMS y otras instituciones u organizaciones de salud lo toman en cuenta. Y es la parte espiritual de nuestro ser. A pesar que ha existido evidencias de la misma y de su importancia en la búsqueda de nuestro equilibrio, ya que cuando nosotros analizamos mucho antes de que existieran los remedios caseros, la herbolaria, la medicina, los hospitales, las clínicas, la ciencia y con todo su avance, lo que ha existido siempre, algo y muy fundamental, era y es la fe en Dios. Ahora, es muy cierto, ¿no?, que en algunas culturas se reconoce la dimensión espiritual como un elemento no medible, no racional, sino como un elemento que proviene del misterio en forma gratuita. Y su comprensión está solamente a la capacidad espiritual del sujeto, que es a través de la experiencia. ¿Se entiende? Sin embargo, en las últimas décadas, la relación entre espiritualidad y salud mental ha sido objeto de estudio. Tenemos estudiosos, por ejemplo, como Larson, Sherman, Chamberlain,
han investigado sobre este tema. Es más, la Asociación Psicológica Americana, el APA, le ha proporcionado un momento de fuerza al movimiento que relaciona la religión, la espiritualidad y la salud. Por ello, el lado espiritual debe tomarse en cuenta cuando hablamos temas de salud mental. No puede aislarse, no se debe aislar. Es más, de repente este video que está dirigido para un contexto de pastores, peregrinos, se escucha tal vez en una persona inconversa. Déjame decirte que para desarrollar una buena salud mental no debemos dejar de lado el lado espiritual. Es más, voy a citar algunos otros autores, como por ejemplo Watson, 1985, refiere: la espiritualidad es el aspecto esencial del ser humano que guía su estado físico y mental. Both, el año 2001, la espiritualidad está siendo descubierta, refiere, como una dimensión profunda del ser humano, como un espacio de paz en tiempos de conflicto y desolación. Hay un libro, Historia de vidas de familiares de niños con enfermedades graves, y ellos dicen lo siguiente: se observó que el mantener una conexión profunda con Dios mediante la fe aumentaba, nos dice ahí, el optimismo. También otro autor, Bauso, en el año 2010 dice: atender los aspectos espirituales favorece la tranquilidad, la fe, la autoaceptación, el optimismo y por lo tanto el bienestar, fortaleciendo el autocuidado. Hay otra definición muy interesante, ¿no?, que nos da Trujillo en el año 2006. Dice: practicar la espiritualidad permite ver la vida desde una perspectiva más positiva, aumenta la fe y la esperanza para continuar luchando, da un sentido de que todo realmente ha valido la pena, permite ver más allá y proporciona tranquilidad para enfrentar las adversidades, lo que se llama hoy en día y está muy de moda, la resiliencia. Entonces, estimados hermanos, pastores, tal y como nos diría López en el año 2008, el bienestar espiritual es algo fundamental para el ser humano. Es más, es una manera para conducirse en la vida con decisión y optimismo. Así es que a desarrollar el lado espiritual, que es muy interesante. Para concluir este punto, Ortega Jiménez, en su libro Espiritualidad y Cuidado de Enfermería, ellos llegan a una conclusión. Nos dice que para enfrentar la adversidad, ya sea de salud o cualquier otro tipo de problema, es necesario desarrollar el lado espiritual. Y no solamente para enfrentar la adversidad, sino que dicen ellos que para que, por ejemplo, una persona pueda cuidar a alguien que está pasando por una adversidad de salud, de lo que sea, llámese cualquier otra cosa, es necesario que este cuidador, este enfermero, este doctor, no sé, debe haber desarrollado su lado espiritual. Interesante sería tal vez dentro de su currículo, ¿no?, que la persona desarrolle un lado espiritual para cuidar de personas, ya que esto nos hace mirar al prójimo con ojos de amor y nos vuelve más seres humanos. Sería muy interesante hacer un estudio de investigación, proyecto. Poner, por ejemplo, aquí 10 personas con enfermedades terminales, pero que han desarrollado una fe en Dios. Tienen desarrollado el lado espiritual. Y aquí 10 personas con la misma enfermedad terminal, pero que no han desarrollado su fe en Dios. Y contrastar, a ver cómo enfrentan la adversidad y el problema. Estos 10 de acá con lado espiritual y estos 10 de acá con tal vez ateísmo, con filosofía, pero no nada del lado espiritual. Y sería muy interesante que el que desarrolle este estudio sea una persona espiritual, con conocimiento, por cierto, ¿no?, que sea supervisado por quien sea, por ateos, no sé, pero que tengan criterios éticos y de rigor científico para que no exista absolutamente ningún sesgo. Entonces, es muy importante
desarrollar nuestra intimidad con Dios, nuestro lado espiritual, porque el lado espiritual va a ayudar mucho. Ahora, vamos a ver algunos puntos que ayudan a nuestra salud mental. Este es el punto número 7 para ir terminando. El saber que tengo una nueva imagen restaurada por Dios. Somos imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis 1, 26 y 27. Hemos sido formados por Dios. Hemos sido deformados por el pecado, pero ya hemos sido reformados a través de la sangre de Cristo. Pero es muy cierto, Martín Lutero tenía razón cuando decía que la imagen de Dios está siendo o está deteriorada en nuestra vida. Y es la realidad. Es como las moneditas, ¿verdad? Que están oxidadas y necesitan una limpieza profunda para rescatar el brillo y la calidad de la moneda. Nuestro Señor Jesucristo se encontró con herodianos y fariseos y los tales quisieron hacerlo caer. Y le dijeron algo sobre el censo, sobre los tributos, si se debe dar al César impuesto o no se debe dar. Y él dijo una frase muy maravillosa, pero en primer lugar le dijo: tráigame una moneda, muéstrame la moneda. ¿Qué es lo que hay en la moneda? Al parecer él no sé si sabía qué es lo que había en la moneda, pero le hace la pregunta. Y lo que había en la moneda era la imagen de un hombre, de César, que era un dios para los romanos. Y los herodianos aplaudían eso y pagaban tributo con total normalidad. Entonces el Señor le dice: ¿de quién es la imagen? Y básicamente ellos en su mente, bueno, es de César. Y él se dice: dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Lo que está diciendo, esta imagen es de César, dáselo, porque es del César. Pero hay una imagen que tú tienes que dar. Y es la imagen de Dios restaurada en tu vida. Entonces, si bien es cierto, nuestra imagen fue deformada por el pecado, pero tienes que recibir a Cristo para que sea reformada tu imagen a través de la sangre de Cristo. Otro punto muy importante, la dependencia del Espíritu Santo. San Juan 14, 26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no como una fuerza impersonal, no, sino como una persona, miembro de la Trinidad, presente y actualizador de la salud del ser. El Espíritu es definido como el Paracleto, como el Consolador, llamado a estar a nuestro lado para ayudarnos en todo tiempo. Y qué interesante saber que el Espíritu Santo está con usted, está conmigo, que cambia nuestra mentalidad, realmente produce algo significativo en nuestros procesos cognitivos, mentales, racionales, etc. Él está ahí para abrazarte, para darte fuerzas cuando pasas algún tipo de problema, pero tienes que depender del Espíritu Santo del Señor. Otro punto que ayuda a nuestra salud mental, la utilización de las Escrituras. Muchas veces más damos importancia a los noticieros que vemos en los periódicos, escuchamos en la radio, vemos en la televisión y estamos desestimando la palabra de Dios. San Juan 5:31 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La Biblia es aquella fuente de salud, guía, sostén y marco de referencia para el desarrollo de un estilo de vida saludable. Pero hoy en día podemos notar que nuestra salud está siendo afectada porque estamos leyendo otras noticias en vez de las buenas noticias o de las buenas nuevas. Y lo peor de todo es que son puro fake news o falsas noticias lo que leemos, lo que estamos leyendo últimamente. Otro punto que va a ayudar significativamente a nuestra salud mental, el pertenecer a una iglesia como una comunidad sanadora. Interesante cuando leemos Hechos 2, 46, 47, ¿verdad? Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando y teniendo favor con todo el pueblo.
Se supone que la iglesia es como una clínica de salud mental. Pero imagínense que en esta iglesia existan pleitos, contiendas. Oiga, como la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia sectorista, una iglesia divisionista. Tanto así que Pablo estaba lejos y se llegó a enterar porque lo visitan los hijos de la hermana Chloe y le cuentan todo lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Qué tristeza realmente, ¿no? Si me dieran a elegir entre la iglesia de Corinto y la iglesia madre de Jerusalén, pues a ojo cerrado, la iglesia madre de Jerusalén, ¿no? También tenemos ejemplos, la iglesia de Roma, donde la fe de los hermanos se divulgaba, o de la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Como aquella iglesia donde se dejaba por manifiesto el amor y la fe. Ahí existía una buena salud mental. Entonces, de repente alguien me está escuchando que no tiene que ver nada con el tema de iglesia, que no conoce estas cosas. ¿Saben? Déjame decirle que el pertenecer a una comunidad cristiana es un factor importante, siempre y cuando el contexto sea positivo para el desarrollo y mantenimiento de la salud espiritual y emocional. Es muy interesante, ¿no? Recordemos que así como hay personas que enferman, hay personas que también sanan, personas que te van a llenar de fe, de esperanza y te van a enseñar cosas realmente maravillosas. Otro punto muy importante, hábitos saludables. Y aquí podemos hablar de la santidad, tema de santidad, ¿no? Como meta que subraya el desecho de los vicios, la infidelidad, el abuso. Imagínense una persona que desarrolla el lado espiritual, ¿no? Es una persona temerosa de Dios, que no va a estar metida en licores, en vicios, en adulterio, en fornicación, en drogadicción. Por tal motivo va a haber hábitos saludables, ¿no? También va a entender que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y por tal motivo se va a ver enfocado en eso. Y los hábitos saludables van a ayudar mucho, mucho al cuidado de nuestra salud mental. Va a haber empatía, va a haber amor y no va a haber absolutamente ningún vicio. Otro punto muy importante, mantenernos en actividad. ¿Saben? Romanos 12, Corintios 12 nos dice que Dios nos ha capacitado, nos ha dado talentos, nos ha dado dones. Romanos 12 lo dice. Pero muchas veces nuestros talentos, nuestros dones, no lo activamos, no lo tenemos tan activados. Hay que mantenerse en actividad. Hay talentos naturales y talentos sobrenaturales, o llamados los dones espirituales, pues no, como lo dice las Sagradas Escrituras. Recuerde usted esta famosa frase, ¿no? Que una mente ociosa es taller del diablo. El cuerpo y la mente se regeneran cuando nos mantenemos totalmente ocupados. Así es que realizar ciertas actividades le va a mantener o le va a dar a usted una buena salud mental. Otro punto, mantener relaciones interpersonales y sociales pero saludables. Salmo 133, el verso 1 dice, mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, este texto del versículo 1 de Salmo 133 dice, bueno y delicioso. No es fácil, usted pregúntele a un experto en la gastronomía, hacer algo bueno y delicioso no es fácil. Un pollo a la brasa, qué delicioso, pero no es bueno. Un caldo de verduras, qué bueno, pero no es delicioso. Entonces, el mantener las relaciones interpersonales saludables, cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos, eso va a ayudar mucho, pero mucho a la salud mental. Prácticamente todas las grandes penas y las grandes alegrías que visitan al ser humano provienen de otras personas, ¿verdad? Qué interesante es en lo posible mantener buenas relaciones interpersonales, como dice la palabra. En lo posible estar en paz con todos. Pero hay una realidad. Los seres más cercanos nos lastimamos y nuestra salud mental está por los suelos. Por ejemplo, ¿no? La lengua y los dientes, que son los más cercanos. Muchas veces los dientes muerden a la lengua. Y la lengua está sufriendo los abates que mandan los dientes.
Y así muchas veces en las relaciones interpersonales, en la relación conyugal, en la relación eclesiástica, en la relación familiar. Y no existe una buena salud mental, pero hay que mantener relaciones interpersonales y sociales saludables. Muy bien, otro punto muy importante que nos va a ayudar a cuidar nuestra salud mental es cultivar pensamientos positivos. Filipenses capítulo 4, verso 8 y verso 9 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno en alabanza, en esto pensar. La conexión entre los pensamientos y el estado de ánimo es incuestionable. Ser feliz y estar mentalmente sano depende de cómo se procesan los contenidos mentales. El famoso psicólogo y psiquiatra Aaron Beck nos dice que las personas que corren mayor riesgo de padecer enfermedades mentales son aquellas que piensan de forma negativa por partida triple, o sea, tienen una visión negativa de sí mismos, del entorno que los rodea y del futuro. Otro punto muy importante para nuestra salud mental: quitar el sentimiento de la culpa. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que justifica. En algún momento de repente hemos actuado mal con alguien de repente, ¿no? Por ahí hemos cometido algo negativo y quizás hay temas de culpa hoy en nuestra vida. El problema ya no es Dios, sino el problema es nosotros. Si aún no se ha producido una reconciliación, un perdón, entonces hay que hacerlo, porque Dios ya nos perdonó y no hay por qué sentir culpa. 1 Juan 1 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. E Isaías 1:18 también dice que estemos a cuentas con Dios: si vuestros pecados fueren rojos como la grana, dice, vendrán a ser blancos como la nieve. Entonces, quitar el sentimiento de culpa. Otro punto, y con esto ya estamos terminando, otro factor promotor de la salud mental es mirar el futuro con esperanza. Tener una visión escatológica, futurista, pero con esperanza en Dios. Ya que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dante Alighieri escribió El infierno en su Divina Comedia con un letrero que a la entrada decía: los que entráis, renunciad a la esperanza. Lo peor que puede ocurrir para detrimento de la salud mental es vivir sin esperanza. El salmista David en el capítulo 40 decía: pacientemente esperé a Jehová. Una paciencia que espera algo, no una paciencia resignada, no, sino una paciencia que está esperando, ¿verdad? Entonces miremos al futuro con esperanza, porque vivir sin esperanza sería lo peor que puede existir. La Biblia dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, vivamos con esperanza. Hemos podido desarrollar este tema. Como les dije al inicio, si bien es cierto, es algo nuevo, como que está de moda, pero urge hablar acerca de la salud mental. Hemos visto definiciones, conceptos erróneos, cómo afecta la salud mental, cómo saber si gozamos de una buena salud mental. ¿Puede un creyente presentar problemas de salud mental? Reconozcamos, y justamente eso es lo que hemos visto hoy, ¿no? El otro punto, el punto número 6. Hemos reconocido que el área espiritual va a ayudar mucho a nuestra salud mental. Por eso sería interesante que en el concepto de la OMS aparezca ahí el puntito importante del lado espiritual. Y hemos visto algunos puntos que ayudan a nuestra salud mental. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por haber permitido realizar este tema de la salud mental.
Ayúdanos, Señor, a poder equilibrar nuestros procesos cognitivos, nuestros procesos interaccionales, Señor Dios amado, con el prójimo. Te suplicamos, Padre Celestial, que nos ayudes a poder enfrentar la adversidad con esa capacidad de resiliencia y con fe, con optimismo y con esperanza, Padre Celestial. Oro por todos mis hermanos, por mis amados pastores, pastoras, Señor Dios. Bendícelo, Padre Celestial, y muchísimas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga. Presbítero, muchas bendiciones de parte del Señor. Obispo, muchas bendiciones.